Adelante. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos todos al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la PUC. Y bienvenidos en particular a esta mesa organizada por la Maestría de Gestión de Recursos Hídricos de la PUC. En esta oportunidad vamos a tener la presentación de dos de nuestros estudiantes que ahora ya son magíster en esta maestría, para que nos presenten las investigaciones que han desarrollado durante el periodo que han sido estudiantes y también durante el tiempo que han sido becarios. Voy a empezar y vamos a empezar escuchando al primer ponente, que es Gonzalo Ríos. Gonzalo Ríos es licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Gestión de los Recursos Hídricos en esta universidad y después de haber sido asistente de investigación para Global Water Partnership, fue becario de TRANDES, Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la región andina. Tiene su interés de investigación relacionado con la gobernanza del agua, la GIR y el cuidado de los ecosistemas relacionados al agua. Su tesis analizó las dificultades de implementación del paradigma de la GIR en la subcuenca del río Santa Eulalia y actualmente se desempeña como coordinador del curso Realidad Peruana, Ciudadanía y Globalización en la Universidad Cayetano Heredia. Muchas gracias, Gonzalo, por estar esta tarde con nosotros. Vas a tener 15 minutos para tu exposición. 2 minutos antes yo te voy a avisar, así que por favor puedes compartir pantalla y adelante con tu presentación. Genial. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias al vicerrector de investigación por la invitación y también, obviamente, por el apoyo por el lado de la investigación, el financiamiento, el cual que es un ámbito es un tema muy importante. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentarles la que fue mi dissertación de tesis hace ya poco menos de un año, mi tesis de maestría, y me gustaría más bien enfocarme un poco en cómo es que este tipo de apoyos y fondos económicos pueden ser un sostén interesante para las investigaciones en este tipo de contextos como de pandemia, ¿no? Ese es un poco más el aspecto del cual me gustaría compartir con ustedes y con la audiencia. Entonces, empezaré un poco. Mi presentación va a tener en realidad estos 5 puntos, pero como les dije, voy a incidir un poco más en unos más que en otros, ¿sí? Digamos, de forma general, el área de estudio e investigación estuvo, digamos, circunscrita a la subcuenca del río Santa Eulalia, la cual forma parte de la cuenca hidrográfica del Rímac, y siendo el río Santa Eulalia uno de los principales, si no el principal tributario del río Rímac. No obstante, y acá viene un poco lo importante y por qué me ha llamado tanta la atención esta área de estudio, es que si bien el río Santa Eulalia es una fuente importante, en realidad sirve en términos ecosistémicos, en términos del flujo del agua y la provisión para Lima metropolitana como una especie de canal distributorio entre lo que es el trasvase de agua de la cuenca del Mantaro hacia o a través de su cuenca del río Santa Eulalia. Entonces, de ahí siendo este un espacio tan interesante, no solo por estas transformaciones ecosistémicas y, digamos, materiales hidrológicas, sino también por la cantidad de procesos que involucran la gestión del agua para Lima metropolitana, siendo esta una mega ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Ahí está, ¿no? La ciudad, ¿no? Y bueno, un poco los retos conceptuales y un poco las ideas, digamos, teóricas que usé para abordar la problemática que a mi modo de ver tiene mucho que ver o tiene más que ver en su dimensión más compleja con la gobernanza del agua y el link o la interacción que tiene con la gestión integrada de los recursos hídricos. Parte de una interpretación, digamos, alternativa sobre cómo es que debería darse la gestión del agua y no cómo exactamente se da. Para ello yo usé una serie de conceptos que están más pegados a lo que se llama el análisis de los procesos de difusión coordinada, ¿no? Un poco para resumir eso sería que el tipo de iniciativas como son la gestión integrada de recursos hídricos, en realidad son, digamos, un set de ideas, las cuales son desplegadas en el territorio a través de operadores o agentes específicos, los cuales en este caso serían o fueron uno de los actores más importantes en la subcuenca de Santa Eulalia durante esos años,
sería el de Global Water Partnership, la Asociación Mundial del Agua, así como otra serie de actores o stakeholders importantes para propiciar o, digamos, habilitar la gestión integral de recursos hídricos y, por lo tanto, intentar conciliar una gobernanza del agua, ¿no? La metodología de investigación, y acá es un poco en donde voy a tratar de especificar cuáles fueron los retos y cómo es que el apoyo a la investigación en esas situaciones me parece particularmente importante, y es que yo formé parte de la iniciativa que fue objeto de estudio en mi análisis y en mi tesis. No obstante, y si bien esto puede ser entendido como una especie de sesgo de análisis, en realidad fue también algo que me permitió a mí abordar la problemática de una manera más sencilla o más rápida y eficiente al momento de aproximarme al estudio de mi tesis, ¿no? Y es que yo formaba parte de una comunidad epistémica, una comunidad en la cual no solamente actores locales, quienes yo conocí por varios años de trabajo, sino también profesionales y técnicos relacionados al mundo del agua. Entonces, eso me permitió de una manera muy próxima y, entre comillas, fácil, poder aprender el objeto de estudio que yo estaba tratando de analizar, ¿no? En ese caso, digamos, los objetivos que yo me planteé desde un inicio eran analizar las consecuencias de la implementación de este proceso de gestión integral, que, como ya les dije, yo también fui parte en su momento, pero específicamente en la gestión del río Santa Eulalia, ¿no? Y ver un poco cómo es que esta implementación tenía una relación con las dinámicas locales de gestión de los recursos hídricos. Digamos, para que tengamos un poco más claro este panorama, en la subcuenca de Santa Eulalia hay aproximadamente 25 o 26 mil habitantes y está compuesta por una serie de, digamos, partes de la cuenca, ¿no? Una parte baja, una parte media y una parte alta. Pero en cada una de esas instancias hay distintos grupos que tienen distintos tipos de intereses y, por lo tanto, distintos tipos de demandas y requerimientos de agua. Y, por lo tanto, las gestiones correlativas de cada uno de estos espacios es también diferente y heterogénea. Entonces, mis objetivos iban para tratar de interpretar sobre esta idea de difusión coordinada y cómo este paradigma se implementa en el territorio, ver y examinar, analizar o identificar estas dinámicas que se han reconstituido o constituido a partir de la implementación de la gestión integrada. Ese es un poco, digamos, los objetivos de investigación y por ahí mi hipótesis. Por un lado, un poco más, por así decirlo, de los datos duros sobre la subcuenca de Santa Eulalia y su relación con la Lima Metropolitana, y es como yo les decía, ¿no? Que la subcuenca es esta especie como de territorio de paso, en donde en realidad el agua principal que abastece a Lima Metropolitana proviene de la cuenca, o proviene del trasvase de la cuenca del Mantaro, ¿sí? La cual también tiene sus propias particularidades, siendo más próxima a la parte alta de la subcuenca de Santa Eulalia, y eso quizás lo puedo ahondar un poco más en las preguntas o en la conversación, pero lo material y fácticamente importante de la subcuenca de Santa Eulalia es que tiene una incidencia clave al momento de la predominancia del agua y de la gestión del agua, pero al mismo tiempo exuda complejidades en esas dinámicas de gestión. Y eso es un poco en lo que yo intenté aproximarme y analizar en mi tesis, ¿no? Acá un par de puntos importantes sobre cómo yo interpreté este proceso como un proceso de difusión coordinada, ¿no? Y es que yo pude identificar que había, y espero que aún haya, una serie de actores que venían confluyendo unos con otros en estas distintas partes de la cuenca, ¿sí? Pero que al mismo tiempo, como les dije, obedecían y espero obedezcan a intereses y sobre todo a correlatos ecosistémicos relacionados al agua, muy variados y distintos, ¿no? Para ponerles un ejemplo, la localidad de San Pedro de Casa, tan conocida en la Sierra de Lima, siendo esta también una de las localidades de la parte media de la cuenca, ha tenido una serie de conjuntos de intervenciones muy particulares, las cuales hoy día, por ejemplo, se le llaman de infraestructura basada en la infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza, etc. Entonces, parte de mi hipótesis y parte de mi análisis es ver cómo es que estas intervenciones y los actores involucrados en ella tuvieron que ver en la gestión generalizada del agua y al momento en cómo estas organizaciones e instituciones amoldan o amoldaron la gestión integral como paradigma o como visión unificada, entre comillas, de cómo debería ser la gobernanza del agua, ¿sí?
Acá una especie de gráfico que hice en orden para entender estos distintos tipos de procesos que yo, el cual fui parte y al mismo tiempo analicé en su momento para mi tesis, y cómo podemos ver que desde más o menos como desde una década, o aproximadamente una década, estos procesos han venido tomando lugar, pero al mismo tiempo podemos ver que han habido interacciones muy particulares sobre la base de estos avances que han tenido un correlato muy directo con la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Pero podemos ver también de que por ejemplo, la creación del grupo de la formación formalización del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Ese ha sido, por ejemplo, un proceso muy importante que yo tuve que, digamos, traquear, que tuve que analizar, ya que involucraba a muchos actores y al mismo tiempo tenía como fundamental paradigma de orientación la gestión integrada, ¿no? Bueno, yo en mi tesis, ¿no?, argumento que hay, y sostengo que hay una serie de consecuencias prácticas que se pueden notar hasta el día de hoy en la gestión del agua, pero que también como podemos se traslapan con otros tipos de procesos, ¿no? Como la intervención específica de Global Water Partnership o la Asociación Mundial del Agua, así como la ahora cada vez más presente intervención de USAID y los proyectos basados en la naturaleza, ¿no? Bueno, eso era un poco el resalte de los procesos que yo les comentaba. Eh, Y un poco mencionar o andar brevemente sobre el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Siendo estas, a mi parecer, o bajo mi análisis, una de las intervenciones principales dentro de las cuales se puede obtener evidencia de cómo es que el paradigma de gestión integrada va teniendo readaptaciones o adaptaciones en este proceso de difusión coordinada, ¿no? Ya que hay una serie de actores, como podemos ver acá en ambas imágenes, cómo es que hay una serie de actores quienes en diferentes, ubicados, bueno, este es parte del análisis que hizo Jeremy Robert para un estudio de Acuafondo, es del Fondo de Agua para Lima y Callao, y cómo es que podemos ver que hay, al menos en el sector de agua y en el sector de saneamiento, hay una diversidad de actores y cómo estos interactúan unos con otros en distintas partes de la cuenca, ¿sí? Al mismo tiempo, las intervenciones para la gestión integrada, como les comenté brevemente, implicaron a una diversidad de actores, los cuales tenían también distintas cuotas de poder o de accionar en su territorio específico, ¿no? Como les mencionaba, podemos tener en la subcuenca central una comunidad como la de San Pedro de Casta, muy engranada con nuestros procesos de difusión coordinada, pero al mismo tiempo podemos tener una de repente San Juan de Iris, la cual no tiene quizás el mismo tipo de fuentes de agua y por lo tanto el despliegue de esa institucionalidad es también diferenciado, ¿no? Eh, Creo que me estoy quedando sin tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Un actor también muy importante, el cual hasta donde yo pude seguir el análisis de mi tesis, fue el de la Mancomunidad de Municipalidades del Valle de Santulaya, el cual en muchos momentos tuvo una presencia y una especie como de accionar pivote, el cual podía habilitar que ciertos proyectos financiados por el Estado puedan ser implementados, pero con obviamente un tenor o un matiz de gestión integrada. Fue en su momento muy importante para que el avance o el despliegue de esta idea sobre gestión integrada fuese, digamos, ganando terreno, ganando terreno, digamos, fáctico en la realidad, pero al mismo tiempo ganando terreno en tanto a las ideas de gestión, que es lo que a mí un poco más me preocupaba de analizar. Eh, bueno, llegando un poco a, digamos, las ideas finales a las cuales yo llegué, o a las conclusiones a las que yo llegué sobre la base de mi análisis, y es que si bien podemos tener, digamos, estas ideas bastante etéreas sobre qué debería ser la gestión integrada en ámbitos como la subcuenca central o qué debería ser la gobernanza del agua, yo creo que lo que ilustra, nos permite ilustrar el caso de la subcuenca central es que esa gobernanza muy rara vez está en equilibrio. Sus elementos que supuestamente permiten un equilibrio, más bien son reacomodados por los propios actores sobre la base de dinámicas muy locales, pero que tienen distintos niveles de acción sobre el territorio mismo de la subcuenca, ¿no? Y además dependen de esta materialidad, como les comenté, diversa de los tipos o los diferentes ecosistemas asociados al agua, ¿no? Entonces, eso me parece que nos permite en alguna medida generar una reflexión más crítica sobre qué deberíamos pensar en alguna medida sobre la gobernanza del agua. Hay todo un cuerpo de literatura al respecto, el cual viene siendo también puesto en cuestión, pero me parece que el caso de la subcuenca nos permite, digamos, ir quizás un pasito más allá sobre cuáles son los retos que enfrentamos o que vamos a enfrentar
cuando querramos continuar con esta implementación de la gestión integrada, ¿no? Sobre todo a portas ya del fin de la Agenda 2030 para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en específico el objetivo 6, ¿no? El que tiene que ver con el agua, y quizás llegar a cuestionar un poco más cuáles son esos métodos, esos fines y métodos que nos permiten, digamos, alcanzar la gobernanza del agua sobre la base del accionar local y la dinámica local, lo cual, como les dije, me parece súper importante para entender también la gestión global del agua en toda la cuenca del Rímac, ¿no? Y creo que ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por tu intervención. De hecho, has terminado 3 minutos antes, así que gracias por tu manejo eficiente del tiempo. De verdad que tu trabajo es muy interesante porque planteas muchos retos, como has señalado al final, frente a un territorio, digamos, bastante complejo, pero también interesante, ¿no? En el sentido de que es un territorio donde confluyen muchos actores, muchas actividades productivas, pero también, como tú bien lo has señalado, es un territorio bastante intervenido, ¿no? Entonces, eso también, digamos, para los investigadores es un territorio, un espacio de mucho interés para la investigación. Y el otro tema que me pareció interesante, y lo has repetido más de una vez, seguramente en la parte de preguntas, puedes contarnos un poquito más acerca de cómo tu rol, digamos, de ser parte de este organismo de Global Water Partnership, eh, luego cuando has hecho la investigación has podido, digamos, salirte un poco de ese rol y tener una mirada mucho más distante, ¿no? Ya con digamos, una mirada ya de investigador, ¿no? Para poder centrarnos un poquito más ya en el objetivo de la investigación y tratar de tener un menor sesgo, ¿no? Porque en investigación siempre va a haber un sesgo, y si somos parte de una organización, a veces ese sesgo nos gana. Pero creo que el reto en este tema de la investigación es también tratar de ponernos más en el centro y deslindarnos un poco de esos sesgos, ¿no? Entonces, eso de repente nos vas a contar un poquito ya en el espacio de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Gonzalo. Es muy interesante tu trabajo. Muy bien, vamos a pasar a la segunda presentación. Por favor, si tienen preguntas para Gonzalo, vayan anotándolo. Luego vamos a tener un espacio para estas preguntas. En segundo lugar, vamos a tener la participación de Estelí. Ella es bachillera en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Gestión de Recursos Hídricos, también por esta misma universidad, y becaria del programa de posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la región andina, entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Del programa Trandes, al igual que Gonzalo Ríos. Estelí ha trabajado en Servir, en el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, y actualmente está en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y es docente del curso de Realidad Peruana, Ciudadanía y Globalización en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se interesa por explorar las relaciones de poder y conflictividad social en relación al acceso y manejo del agua en espacios de convivencia, con industrias extractivas y recientemente en escenarios de migración y desplazamiento forzado. Muchas gracias, Estelí, por acompañarnos esta tarde. Igual que Gonzalo, vas a tener 15 minutos para tu presentación. Bueno, Gonzalo amablemente te ha cedido 2 minutos más, así que podemos ser tolerantes con el tiempo. Pero sí te pedimos, por favor, no te pases más de 15 o 17 minutos. Bueno, nos vamos a pasar de una investigación del centro del país, como lo ha presentado Gonzalo en las cuencas Santa Eulalia, que es parte de la cuenca del Rímac, a una cuenca, a un territorio de agua en el sur, ¿no? Así que adelante, Celit, tienes estos minutos para presentarnos tu investigación. Perfecto. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias también a este espacio que está gestionando el Vicerrectorado de Investigación. Entonces, voy a presentarles a continuación los hallazgos de mi tesis de maestría, que junto con Gonzalo pudimos sustentar el 2021, ¿no? Y gracias también al apoyo que nos brindaron de parte del vicerrectorado para la conclusión, digamos, de estos trabajos de investigación. Entonces, mi tesis tiene por título La red de intercambio para el acceso al agua alrededor del proyecto minero Cerro Verde.
que se ubica en la subcuenca del río Chili, en Arequipa, ¿no? En Perú. Bueno, quizás para comentar un poco mi interés por este tema, al igual que Gonzalo comentó, bueno, yo soy de Arequipa, ¿no? Y a lo largo de estas últimas décadas, en este periodo, digamos, se observa una ampliación de este proyecto minero en la zona muy cercana a 1,8 kilómetros del centro de la ciudad de Arequipa. Entonces, mi interés en estudiar este tema nace también porque dentro de la literatura de los conflictos sociales, que digamos, en el contexto de industrias extractivas, el caso de Cerro Verde más bien era un caso, digamos, un anticaso, digamos, ¿no? Un caso que no presentaba, digamos, no estaba en el mapa de los conflictos sociales, al igual que Yanacocha, al igual que otros proyectos que llegaron a paralizarse, a pesar de ser un proyecto de gran minería, y también a pesar de ubicarse en una zona, digamos, de una cuenca agotada, como era la cuenca del Chili, ¿no? del Quilca Chili Vítor. Esta es una zona que, como pueden ver en el mapa, el primero, es el Atlas de la Aqueduct Water Risk, el del 2019, esta cuenca es caracterizada como de ser de extremadamente alto nivel de estrés hídrico, pero además también, según CENAMI, es una cuenca que se ubica en una zona que está expuesta al riesgo de sequías meteorológicas. Entonces, en este contexto, a pesar de eso, el proyecto de Cerro Verde era un caso, digamos, de ejemplo en el manejo de conflictividad social y en el manejo del agua, ¿no? Por el Consejo Internacional de Minería y Metales y por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo a nivel más de Perú. Entonces mi interés era en estudiar, digamos, qué pasaba aquí, ¿no? Cómo es que, digamos, se podían establecer estas relaciones en donde además el agua era un aspecto central. Entonces, mi interés digamos, me lleva a estudiar este periodo que comprende desde el 2004 hasta el 2016, en donde se da se da el proceso de expansión de Cerro Verde, que son dos proyectos de expansión. El primero es el de sulfuros primarios del 2004 al 2011 y el segundo es de la planta concentradora del 2011 al 2016, ¿no? Entonces, es este periodo, digamos, donde ustedes pueden ver en el mapa hay una ampliación que afecta, digamos, el espacio, el territorio, que se encuentra muy cercano a la ciudad de Arequipa y que se ubica en esta cuenca. Este es un mapa donde podemos visualizar estos diferentes actores. Entonces tenemos a la empresa minera Cerro Verde, y también hay actores urbanos que, digamos, por la propia expansión demográfica de la segunda ciudad más poblada del Perú, que es Arequipa, y que atrae a una migración del cono de la parte sur, ¿no? Entonces, esto permite que se expandan las fronteras urbanas de la ciudad, ¿no? Entonces, en la conformación de conos, ¿no? Como es el cono norte, el cono sur, este, oeste. El cono norte es bastante más importante, digamos, en temas de dimensión poblacional, y este es otro de los actores en esta dinámica, ¿no? Pero también por otro lado están los actores agrícolas, que son las juntas de usuarios agrícolas, que es aguas abajo del río Chili, como es la junta de la Joya Antigua, la Joya Nueva, y la del Chili Regulado, que se traslapa con la zona más urbana de la ciudad. Entonces, lo que vemos en este periodo es que hay una construcción de infraestructura a cargo de Cerro Verde, como es la planta de tratamientos de agua potable La Tomilla 2, y la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla, y además una serie de proyectos de redes, de agua potable para las zonas urbanas de La Joya y también para los agricultores, el mejoramiento de los canales de riego, que digamos facilita su acceso al agua, ¿no? Entonces, digamos, este intercambio, yo lo que me pregunto es cómo se configura esta red de intercambios, quiénes son los que participan, ¿no? Cómo y quiénes conforman esta red y qué factores posibilitan que funcione.
¿no? Entonces, para ello, empleé una metodología fundamentalmente cualitativa, básicamente a base de entrevistas a profundidad, mediante la técnica de bola de nieve, identificando a un actor, y ese actor me iba llevando a otro actor, y así pude, digamos, ver de fondo quiénes se relacionaban con quiénes, y quiénes no con otros actores, ¿no? Entonces, esta técnica, digamos, podría enmarcarse dentro del método cualitativo de redes sociales, em, en donde las entrevistas a profundidad permiten una identificación de quiénes conforman esta red, cuáles son las motivaciones para vincularse con estos actores, cuáles son las expectativas, los resultados deseados, y también cuáles son las posiciones, ¿no? El flujo de los recursos, ¿no? Entonces, este es digamos, la literatura metodológica dentro de la cual se suscribe este estudio. Y el, aquí pueden ver la matriz de entrevistados que tuve explorando estos diferentes actores que se relacionan, ¿no? Como está Cerro Verde, entrevisté a algunos exfuncionarios, funcionarios, trabajadores de rango más bajo, y también miembros de representantes de la sociedad civil, ¿no? De las áreas urbanas, también de las juntas de usuarios, y de otras organizaciones sociales, actores independientes, periodistas, investigadores de Arequipa, y también funcionarios del propio Estado, ¿no? Como es EGAPAR, como es el ANA, y algunos miembros del gobierno, ex funcionarios del gobierno regional. Entonces, el marco teórico dentro del cual se suscribe este estudio, aquí usé un poco mi base de politóloga, digamos, ¿no? de suscribirlo un poco dentro de los estudios que exploran el poder. Entonces, en primer lugar, cojo, digamos, diálogo con la literatura de conflictos sociales en contextos extractivos, específicamente, digamos, ese sería un caso de conflictos redistributivos, ¿no? En donde no hay una oposición, digamos, a la minería en sí, sino más bien busca intercambiar quizás los temores, la posible afectación de contaminación ambiental frente a una estructura de oportunidades para maximizar sus intereses, ¿no? Y beneficiarse de alguna forma de esta extracción, ¿no? Y por otro lado también dialogo con la literatura de la teoría de movilización de recursos, en el sentido de que la acción colectiva, digamos la movilización, se convierte en una forma de apalancamiento de demandas frente a actores de mayor peso, mayor poder económico y político, como es una industria minera, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de esta teoría de movilización de recursos, está lo que Till y Tarrog exploran como la desmovilización, ¿no? Que es un proceso en el cual más bien se detienen los repertorios de acción colectiva y se pueden transformar en vínculos clientelares con el sistema político, o en la cooptación de estos actores, ¿no? Dentro del sistema político. Y también la literatura del clientelismo político me permite explorar cómo funcionan estos intercambios, ¿no? Donde vemos que se intercambia infraestructura de agua, finalmente el acceso a una conectividad de agua, y a cambio de la desmovilización, ¿no? Entonces aquí cojo un poco de esta literatura. Y bueno, y finalmente esta literatura para la metodología, ¿no? La teoría cualitativa de análisis de redes. Y bueno, entre los hallazgos de la investigación, digamos, respondiendo a la pregunta de qué permite que se configure esta red de intercambios, en primer lugar está la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Hay este periodo de expansión de este Cerro Verde, este tiempo de vida que se había proyectado la industria minera en este caso, coincide también en un momento en donde se estaban planteando demandas por, más bien, en un contexto de paralización de otros proyectos mineros de gran escala, y al mismo tiempo donde se pedían demandas, se pedía incluir dentro de la agenda pública la demanda por regalías mineras, por ejemplo. Entonces, en ese contexto es que también permiten
podemos comprender cómo los actores se ven forzados de alguna manera a negociar, a poder sentarse, a buscar salidas o soluciones, ¿no? A nivel local. Por otro lado, también hay un aspecto, digamos, más simbólico que tiene que ver con cuáles son las ideas, en donde las ideas que se movilizan, ¿no? Desde el Consejo Internacional de Minería y Metales, a nivel internacional, de la cual forma parte Cerro Verde, en donde hay digamos, una corriente donde se plantea el problema de que digamos, si es que los mayores grandes proyectos extractivos están ubicados dentro de cuencas agotadas, con estrés hídrico, es necesario cambiar el pensamiento, ¿no? Y ya no es acerca de rocas, es acerca del agua, ¿no? Entonces, hay también un cambio en, digamos, las ideas de las industrias mineras a gran escala para apostar por la infraestructura de agua, ¿no? Y las ideas como el desarrollo compartido, la infraestructura compartida. Entonces, esto también es un aspecto que vemos en este caso y que influye a que este actor pueda establecer estas relaciones de intercambio. Y también un aspecto importante es el tema del brokerage, ¿no? Que es estas redes de intermediación que ya existían, en donde los actores sociales se podían vincular con las autoridades nacionales, es decir, alcaldes, municipales, el gobierno regional, y estas redes de intermediación que ya existían, digamos, son sobre la base de las cuales también se constituye este espacio de negociación para poder dialogar con Cerro Verde. Y también hay un aspecto material que condiciona, digamos, todo este espacio de negociación, y es que la infraestructura de agua brinda una mayor disponibilidad de agua a la cuenca, ¿no? Entonces, esto, digamos, se da en un escenario de disponibilidad de agua creada por la infraestructura. Entonces, el intercambio que se produce, digamos, son dos, ¿no? En primer lugar, la infraestructura de agua se intercambia por acceso al agua y también se intercambia por desmovilización. Se intercambia por acceso al agua, ya que Cerro Verde construye las principales obras de infraestructura en Arequipa en los últimos 20 años, las presas de almacenamiento y plantas de tratamiento, a cambio de un aumento en sus niveles de acceso a sus derechos de licencia de uso de agua. Entonces, si bien hay un aumento para la cuenca, la mayor cantidad de esta agua finalmente va hacia la empresa Cerro Verde, ¿no? Entonces, ya no vamos a entrar en los números, pero ese es un primer tipo de intercambio. Y el segundo tipo de intercambio es por la desmovilización. Entonces, lo que vemos en este periodo de dos proyectos de expansión de Cerro Verde es que comienza a haber movilizaciones. El primero de ellos es, digamos, del Fredicón, del Cono Norte, contra Cerro Verde en el 2006, ¿no? Este primero se enmarca en un discurso, digamos, ambiental del posible daño que puede ocasionar, pero en realidad el planteamiento que buscaba era la construcción de infraestructura de agua, porque eran zonas que no tenían acceso a redes de agua potable y esa era una de las principales demandas. Finalmente, esta protesta culmina, y bueno, gracias a la intermediación del gobierno regional, de las municipalidades, termina un acuerdo en donde se concreta la construcción de la planta de tratamiento de la Tomilla 2. Luego, más tarde, en el 2014, en el contexto de ya la segunda expansión de Cerro Verde, hay protestas del distrito de Uchumayo, en la zona de Congata, que es la más cercana al proyecto. También protestan por el riesgo, el temor de que la planta de aguas residuales que está construyendo Cerro Verde pueda afectar ambientalmente a la zona, y evidentemente hay un tema de contaminación odorífera. Y frente a ese temor, digamos, hay esta protesta, ¿no? Y finalmente después se termina resolviendo mediante el apoyo de Cerro Verde de inversión a esta zona, y uno de los aspectos centrales de esta inversión es el tema del agua, mediante redes de agua potable y de desagüe. En el 2016, las juntas de usuarios agrícolas, digamos, se ven afectados porque la planta de tratamiento de aguas residuales de Cerro Verde disminuye el acceso que tenían antes las juntas de usuarios agrícolas al agua del río. Entonces, ellos protestan porque ya no tienen este acceso al agua. Y finalmente, esta protesta digamos, genera un espacio para que los agricultores puedan negociar con el Cerro Verde a cambio de la inversión en infraestructura de riego. Y bueno, ya se 2 me está minutos, Esteli.
Ya, 2 correcto. minutos, por favor. Entonces, bueno, entonces lo que vemos en estos casos es que hay una dinámica de planteamiento de demandas, hay una movilización, espacio de negociación y finalmente de desmovilización, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, ¿no? Lo que vemos es que este es un caso, digamos, donde hay una ausencia, digamos, de conflictividad social, ¿no? Pero lo que vemos es que hay una dinámica de desmovilización, ¿no? Y esto se da gracias a un sistema de intermediación política, digamos, en donde se emplea la movilización como una forma de apalancamiento de las demandas para poder negociar con este actor minero. Y em, bueno, y finalmente este intercambio, digamos, se da con la construcción de infraestructura del agua, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podríamos problematizar esto? Que finalmente estas redes terminan siendo vínculos personalistas, con funcionarios específicos, dirigentes específicos, entonces nos preguntamos qué tanto pueden sobrevivir a largo plazo estas relaciones, ¿no? Y también podemos discutir que estas relaciones finalmente son condicionadas, es un tipo de intercambio clientelar, a cambio de la desmovilización, y también dónde queda el rol del Estado, ¿no? En asumir la construcción de infraestructura pública a largo plazo, ¿no? Cuando hay esta dependencia del actor privado para que asuma este rol. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteli. Muy interesante tu investigación también, porque nos plantea, yo creo que 2 grandes temas, quizás temas muy estructurales en nuestra sociedad, ¿no? Uno es el tema, como tú lo mencionabas bien al final, la sostenibilidad de este tipo de apoyos, ¿no? De estas intermediaciones políticas, ¿no? Claro, hay conflictos, demandas, la empresa actúa, pero ¿hasta dónde, no? ¿Cuál es el límite de eso? Y eso nos lleva inmediatamente a plantearnos, bueno, ¿cuál es el rol del Estado aquí, no? Siempre se habla de la ausencia del Estado, pero el Estado está bien presente, ¿no? Porque el Estado es el que autoriza la presencia de este tipo de empresas y de alguna otra manera autoriza también este flujo de intercambios como tú lo has denominado, ¿no? Entonces, pero nuevamente el tema de hasta dónde podemos sostener este tipo de demandas y de intercambios, ¿no? Muy interesante, Esteli. Seguramente vamos a tener muchas preguntas. Yo quería resaltar esos 2 porque es un tema, digamos, muy presente ahora y sobre todo en un contexto electoral, ¿no? Donde hay mucho de estos temas de clientelismo y de intermediación política para ganar votos. Así que seguramente volveremos a este tema en el momento de las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias a Gonzalo y a Estelí por sus presentaciones. Vamos a tener en este momento unos 10 minutos quizás para poder tener preguntas del público y respuestas de parte de ustedes. Teníamos por aquí ya una pregunta por el chat dirigida a Gonzalo. Quizás, Gonzalo, voy a leerte la pregunta, tú respondes, pero me imagino que hay otras preguntas desde el público y bueno, podemos hacer a micrófono abierto. Luego Diego Gen va a tener una pregunta también. Gonzalo, te preguntan, ¿cómo estructuraste su modelo de operacionalización de las variables de análisis, identificación de dimensiones y cómo las mediste? ¿Lo calculaste en tu tesis? Muchas gracias, José Luis. A ver, sí, en efecto hice una matriz, una aproximación, bueno, habría que decir que mi aproximación fue fundamentalmente cualitativa, ya que en el momento de la pandemia no tenía acceso directo al campo. ¿Ya? Yo tenía, digamos, el bagaje de mi experiencia de campo de 3 años, pero obviamente tuve que hacer entrevistas para el momento de mi tesis, ¿no? Y un poco esa estructuración de las dimensiones la saqué yo, al menos particularmente de la literatura especializada sobre gestión integral de los recursos hídricos y sobre gobernanza del agua. Yo me enfoqué particularmente más en las dinámicas de las 2 instituciones que, digamos, yo mismo interpreto que eran importantes, pero definitivamente también las contrasté con los testimonios y las narrativas que yo recabé al momento del trabajo efectivo para mi tesis de campo. La verdad, si soy sincero, ya que he hecho esto hace bastante tiempo, no me acuerdo exactamente de las dimensiones, pero lo que sí puedo recordar es que una de las partes más importantes de la gobernanza del agua
indistintamente de qué definición formal o más académica que podamos tener, ¿no? Como por ejemplo la de GWLP, la de la OSD, o OSD, entre otras, o de distintos otros autores, como Tushar Shah, Wood-Mueller, etcétera, es que se piensa como un conjunto de procesos sobre las dimensiones más importantes de la gestión del agua, ¿no? Y específicamente en el caso de su cuenca de Santa Eulalia, las dimensiones principales para la gestión del agua tienen que ver una con la actividad predominante de ganadería y agricultura, pequeña agricultura y ganadería, así como también estos proyectos de infraestructura natural que les llaman, o soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces lo que yo hice un poco sobre eso es, digamos, describir estos pequeños elementos que componen estas dimensiones más grandes, ¿no? Pero sí, desde luego es un tema, digamos, complejo de operacionalizar, ya que sé que, por ejemplo, en la literatura especializada en otros ámbitos del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde tienen organizaciones de específicas de cuenca que digamos, tienen un output de datos muy precisos. En el caso del Perú, obviamente, eso no sucede del todo, al menos no hasta donde yo sé de los ámbitos de consejos de cuenca, por ejemplo. Igual, gracias por la pregunta. Gracias, Gonzalo. Diego, por favor, si puedes prender tu cámara y Hola, hacer tu pregunta. ¿qué Muchas tal? gracias. Qué bueno reencontrarnos. Bueno, por empezar, muchas gracias y felicitaciones por las presentaciones. Hay un montón de temas que ustedes han tocado que son bien interesantes. Creo que como que el que enlaza ambos es un poco lo que decía Sofía, ¿no? Este rol del Estado que como que está y no está, ¿no? Que está ahí como una suerte de habilitador de estas relaciones. Y en base a esa suerte de, de arquitectura, ¿no? De espacios en donde los actores deciden, ¿no? Lo que hemos visto es cómo es que intervienen, ¿no? En la presentación de Gonzalo es más desde, bueno, algunos funcionarios públicos, pero también estas agencias, ¿no? De desarrollo, y desde el IE es más desde la población, ¿no? Los ciudadanos y en su relación con la mina, ¿no? Entonces, bueno, justo ahí, Sofía se adelantó un poco a mi pregunta porque quería preguntarle a Esteli cuál era más bien el rol de los funcionarios públicos, ¿no? O sea, una planta de tratamiento pues, no se hace solamente en base a lo que, o sea, el diseño puede venir del privado o de la sociedad civil, pero los permisos, la manera como se gestiona la construcción, ¿no? Ahí interviene el sector público, ¿no? La municipalidad, el gobierno regional, ¿no? Entonces ahí me preguntaba si, o sea, de tu experiencia allá, bueno, tú eres de allá, ¿no? Si estos proyectos se movían más rápido, más lento, o no sé, ¿no? En base justamente a la importancia que tenían para poder desmovilizar a la población frente a la actividad minera que era tan importante, o que es tan importante, ¿no? Sobre todo Cerro Roberto, que tiene una historia ya larga y además bien vista desde afuera, ¿no? En Arequipa, ¿no? Entonces, quizás si puedes contarnos un poco de eso. Y también si es que en estas movilizaciones, bueno, en estas dinámicas de movilización y desmovilización, han surgido liderazgos locales, ¿no? Que hayan también pasado ya justamente a formar parte digamos, entrar a la política distrital, regional, ¿no? O sea, sería interesante ver si también en esas dinámicas de conflicto han tenido otros resultados, ¿no? Y en el caso de Gonzalo, creo que, bueno, yo conozco tu trabajo muy bien, pero creo que para terminar de redondear los puntos que has mencionado, sería interesante que nos hables un poco más sobre las estrategias de la población local, ¿no? ¿Qué cosa hacen, ¿no? Porque algo súper interesante que tú mencionas es de las zonas en donde hay un montón ¿no? Se focaliza la intervención y hay otras en donde
no se sabe muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Mm. Entonces, sería bueno que nos cuentes un poco más ese contraste, ¿no? Lamentablemente creo que quedan pocos minutos, pero este, si puedes como ahondar en ese Ujú. aspecto, ¿no? Muchísimas Gracias. gracias otra vez y felicitaciones a ambos. A ti, Diego, gracias. Estelí y luego Gonzalo. Y muchas gracias, Diego, por las preguntas a la mesa, siempre contribuyendo. Y bueno, respecto a las dos preguntas que me hiciste, ¿no? Y también lo que comentó Sofía, ¿no? Muchas gracias también. ¿Cuál es el rol de CEDAPAR? ¿Cuál es el rol de la ANA, ¿no? En todas estas dinámicas de intercambio? Yo creo que el rol que ocupan estas instancias, como bien lo han dicho, finalmente ocupan un rol de mediadores del conflicto, es decir, tratan de buscar espacios de negociación, ¿no? Porque finalmente, eh, a ver, no, perdón, el primero, el rol de, digamos, los actores locales del gobierno, es decir, las municipalidades, el gobierno regional, buscan espacios de mediación, de negociación, ¿no? Porque finalmente el mayor interés de los gobernantes locales es seguir percibiendo la principal fuente de ingresos del canon minero, ¿no? La mayor parte de su porcentaje presupuestario depende de esta de estos ingresos, ¿no? Entonces, finalmente afectaría también su propia capacidad de poder implementar los proyectos que ellos quieren hacer y finalmente su éxito político, ¿no? Entonces, ellos están de alguna manera atados a facilitar la extracción, ¿no? Facilitar la viabilidad y eso lo pueden lograr facilitando procesos de negociación. Entonces, ellos actúan como mediadores en estos conflictos, ¿no? El rol de Sedapar, ¿no? Y de Lana, lo que vemos es que finalmente Cerro Verde, gracias a su propia gestión, digamos, su propia gestión, cercanía con los propios gerentes de Sedapar, por ejemplo, o su cercanía con los actores que conforman el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Digamos, Cerro Verde se comporta como un buen vecino, ¿no? Y siempre trata de tener muy buenos vínculos. Esto le permite facilitar llegar a estos acuerdos. Vemos que estos proyectos de infraestructura no toman mucho tiempo, digamos, son fácilmente aprobados, gestionados. Hay, por ejemplo, me comentaba una de las entrevistadas, ¿no? que invitaron al gerente de Sedapar a un viaje por Estados Unidos para que pueda ver otros ejemplos de infraestructura de agua, ¿no? Entonces finalmente llega y logran firmar este convenio de la planta de tratamiento de aguas residuales que Cerro Verde financia, construye, financia el propio diseño del proyecto y finalmente también lo opera, porque actualmente ellos también financian los operadores que están fiscalizando y solamente reportan a Sedapar, ¿no? Entonces ellos, digamos, casi como delegan esta función al privado porque confían en su buena gestión, pero al mismo tiempo también justamente es la problematización de cómo podemos exigir finalmente que las empresas municipales asuman este rol de manera sostenida, ¿no? Y también qué capacidad de fiscalización hay frente a este actor que es parte también, ¿no? Interesada en acceder al agua. Y por otro lado, versus, digamos, esto se puede ver mucho más claro en el sentido de que si uno mira todo este periodo, esas 2 décadas, Cerro Verde ha terminado construyendo esta infraestructura a cambio de un mayor acceso al agua. Sin embargo, su contraparte, digamos, los actores agrícolas, ellos no han ampliado en todo este periodo sus derechos de acceso al agua, se mantienen igual, ¿no? Más bien lo que vemos son gestiones en donde con el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, de manera informal, se amplía, digamos, les dan más agua, pero en el papel, digamos, en la teoría siguen teniendo los mismos derechos del agua y no los pueden formalizar hasta ahora, ¿no? A pesar de que han pasado años y décadas de esos petitorios, no se les brinda, ¿no? Entonces, vemos esta asimetría, esta diferencia entre esos dos actores. Por el lado, disculpa, la movilización, lo que vemos es que los actores que dirigen estas movilizaciones, los dirigentes sociales,
una vez que entran estas dinámicas de negociación con Cerro Verde, se convierten en tipo gestores, ¿no? Gestores de esta redistribución de recursos, ¿no? Digamos como brokers, ¿no? Entonces, al pasar a ser gestores, digamos, pierden legitimidad para poder nuevamente volver a movilizarse. Es decir, ellos mismos, al establecer estas dinámicas de negociación condicionada, ya pierden legitimidad para movilizarse nuevamente, ¿no? Entonces, digamos como que por eso se desmoviliza, ¿no? Y finalmente, si bien, digamos, se queda ahí su poder político, ¿no? No hemos visto que ellos hayan escalado a ser candidatos a otro tipo de instancias, ¿no? Es como, digamos, se pueden ver como a veces como ya vendidos, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ya no escalan, ¿no? A nivel político. Ujú. Muy bien, Esteli. Gracias a ti por la respuesta. Gonzalo, te voy a pedir que seas breve, 2 minutos, por favor, para ir Sí. cerrando, porque ya tenemos luego otras presentaciones. Sí, claro, muchas gracias, Diego. Siempre los comentarios on point. Y bueno, yo creo que de forma breve, ya que no me va a dar tiempo de diseminar todas las estrategias que podría encontrar, lo que sí les podría decir que creo que se relaciona bastante con la idea de gobernanza y con gestión integrada es que estas estrategias de los actores locales en realidad evidencian no tanto un correlato uniforme con esta idea, digamos, estática y constantemente en equilibrio de la gobernanza, sino más bien las estrategias, en el caso de la subcuenca, dan cuenta de que es más bien heterogéneo y es muy diferenciado respecto de cada ámbito de la misma cuenca, ¿no? Y esto también evidencia, o mejor dicho, pone en cuestión cómo es que la gestión integrada en realidad no es tan integrada, sino es más bien fraccionada, por así decirlo. Intenta ser integrada a distintos niveles en distintos momentos, pero es más bien fraccionada. Y yo creo que por ahí es que más bien van las estrategias, al menos desde lo que la evidencia sugiere para el caso de Asunción Centular y hasta diría quizás de la cuenca del Rímac. Ujú. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, definitivamente los 2 temas, las 2 investigaciones son súper interesantes y seguramente hay muchos temas más por discutir. Esta es una mesa que está organizada por la Maestría de Recursos Hídricos y este es el tipo de investigaciones que hacemos con los estudiantes. Y esta es una muestra, ¿no?, de lo que venimos trabajando y también con el apoyo, pues, de becas, ¿no?, como el del programa Trandes. Seguramente se nos han quedado muchos temas en el tintero. Yo solamente quiero mencionar un par de ellas que atraviesa, digamos, estas 2 investigaciones, ¿no? Uno tiene que ver con las mallas institucionales, ¿no? Tanto en el caso de Arequipa como en el caso de Lima. Lo que vemos son mallas institucionales bastante densas, complejas, ¿no? Y en este término que Gonzalo lo propone de un inicio, esta difusión coordinada, creo que como él decía, no siempre se llega a ese equilibrio, ¿no? Porque por momentos es descoordinada, es, digamos, difusa, desarticulada y también puede ser hasta fragmentada, ¿no? Porque finalmente estos blueprints que vienen desde otros lados, ¿no? La GIR, la gobernanza, las soluciones basadas en naturaleza, etcétera, chocan con las realidades, ¿no? Y ahí, digamos, el rol de los actores locales, de cómo se van, digamos, amoldando, ajustando, dándole forma digamos, a estos modelos que no siempre son, digamos, adoptados tal cual, ¿no? Van teniendo un proceso diferente de acuerdo a cada territorio, a cada contexto también, ¿no? Y el otro tema es lo que ya Analí lo ha planteado muy bien, el rol del Estado, ¿no? Y el rol del Estado en función de los otros actores, ¿no? Justamente de esta malla institucional. Y un tema también que creo que habría que seguir trabajando más es el tema de lo simbólico, ¿no? A mí me gustó mucho esto que decía Analí, ¿no? El tema la característica del agua, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por agua, ¿no? El conflicto por el agua, en este caso, no es tanto por el uso del agua, sino lo que intercambiamos a partir de esta simbología y también esta utilidad, ¿no? Que tiene el agua como recurso, pero también como recurso de poder, ¿no? Y eso es bastante interesante. Bueno, las tesis de ambos están en el repositorio de la PUC. Los invitamos también a que los visiten, a que los revisen y ahí están pues sus correos electrónicos también para que puedan iniciar una discusión
académica con estos dos investigadores y ya magíster de la maestría de recursos hídricos. Bueno, por mi parte, yo los quiero felicitar nuevamente por sus presentaciones, agradecer al público que nos ha seguido por Zoom y también por el Facebook Live de la universidad, agradecer al Vicerrectorado de Investigación por estos espacios tan ricos de discusión académica y de reflexión que tenemos todo el tiempo, pero que en el año siempre nos concentramos en este mes para dar a conocer todos estos temas que trabajamos desde la universidad. Yo me despido de todos. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Celí. Buenas tardes con todos. Y por favor sigan la programación de este encuentro que todavía tiene varios espacios para discutir entre hoy y el día de mañana. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias, Sofía. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y Ustedes, todos. gracias. Listo, muy bien. Muchas gracias, chicos. Han estado súper interesantes las Muchas presentaciones. gracias, Sofi. Sí, igualmente, igualmente. Gracias por tus comentarios. Muy No, de interesante. nada, un gusto. La verdad que ha sido súper interesante. Bueno, Genial, Sofi. Alex, Ujú. ya no estamos en el aire, ¿no? Sí, sí, ya no estamos en Ya, el aire. y ahora Ya. sí. Estamos ya Ya, de calor. perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias. Muy Sí. interesante escucharlos Ujú, y a sus investigaciones también. Hay que darle voz siempre, ¿no? ujú. Así que bueno, Sí, esperemos muchas que gracias, estos Sofi. espacios sigan siendo, así que bueno, ustedes siguen siendo miembros de la universidad y de la maestría, así que podemos promover este tipo de espacios, ¿no? Más adelante. Ujú, así es. Siempre Así contentos de que, participar. Muchas gracias, Sofi. muchas Muchas gracias a gracias, ustedes. Esteli. Ya Gracias, nos vemos gracias. Muchas pronto. gracias. Un abrazo Nos a todos. vemos. Muchas gracias, Alex y el equipo de También. eventos también. Gracias por el Hasta luego. apoyo. Hasta luego, gracias.